Señoras y señores, bienvenidos a la segunda temporada de Los Escogidos, el polígrafo de Corrillos Televisión, que continúa en la tarea de darles a conocer quiénes son los candidatos a la gobernación de Santander, a la asamblea departamental, a las alcaldías y a los consejos municipales en las próximas elecciones del mes de octubre. Mi nombre es Miller Arévalo y les estaré presentando no solo los candidatos, sino sus hojas de vida y sus propuestas en un formato concreto, preciso y coherente. En esta oportunidad nos acompaña el economista Emiro Arias, quien es candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Señor Emiro, muchas gracias por acompañarnos y estar en Los Escogidos. Bienvenido. Mire, a usted muy amable, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven. Bien, señor. Ahora, por favor, no me golpee mucho la mesa porque se mueve la cámara. Ya sabe, ¿no? La golpea, pero pasito. Ahora le voy a explicar la dinámica del programa. Serán 20 preguntas para un tiempo máximo de 20 minutos. Si al finalizar las preguntas aún tenemos tiempo disponible, haremos hasta 5 preguntas más hasta agotar los 20 minutos. Pues si se acaban las preguntas, pues hasta ahí llegamos el programa. 4 de las preguntas, la número 5, la número 10, la número 15 y la número 20 las hemos denominado pregunta reina, pero por aquello de que es una pregunta que va a tomar usted de la urna, escoge la papeleta, la destapa, la lee, la muestra. Si de pronto el contenido de la pregunta le molesta, le incomoda o no conoce la respuesta, pues simplemente utiliza la famosa frase siguiente pregunta. Apreciado Emiro Arias, ¿entendidas y aceptadas las reglas del programa? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, yo veré, ¿no? Con toda la energía del mundo. Entonces, con la primera pregunta pondremos en marcha el cronómetro en 20 minutos y comenzamos en 3, en 2, en 1. Primera pregunta, ¿qué percepción cree que la gente tiene de usted? Bueno, las publicaciones nuestras en redes sociales, lo que nos manifiesta la gente en las calles y en las reuniones es una percepción buena. Tenemos un negativo de algunas percepciones muy bajo, por supuesto que no toda la gente tiene una percepción buena de uno, porque en esto hay de todo, pero es muchísima más la percepción, digamos, positiva que tenemos que la percepción negativa. Como dicen las personas que hacen estadística, la percepción negativa de Miro es muy baja. En la pregunta número 2, ¿se considera un político, un técnico o un tecnócrata? ¿Por qué? No, a mí no me da pena decir que soy político. Yo he venido haciendo una carrera política, me he preparado para eso, soy economista, tengo una maestría en ciencia política y no niego mi activismo político. Negarlo sería ocultar realmente lo que es. Esta es una profesión bien ejercida, con un buen liderazgo, con buenas cosas, con buenas intenciones, con buenas propuestas. Creo que debe estar uno orgulloso de ejercerla. A quienes les da pena es a los que la ejercen al revés. En la pregunta número 3, ¿a qué se ha dedicado en los últimos meses y de dónde va a sacar la plata para su campaña? Bueno, el año pasado estuve de secretario de despacho en la gobernación del Magdalena, fui jefe del gabinete de la gobernación. Luego retorné acá en el mes de enero, inicié la precampaña organizando todos los avatares de esto y tengo amigos que me ayudan con recursos pocos, porque la nuestra no es una campaña de gastos onerosos, es una campaña muy liviana, como siempre la hemos hecho con la gente, en las calles, en los semáforos, con un volante que vamos a repartir, con unas gorritas como esta que traje aquí, es que me la hicieron quitar porque no se me veía bien la cara, pero eso es lo que vamos a gastar digamos, en publicidad. No vamos a tener vallas, no vamos a tener cosas extraordinarias, sino la capacidad de nuestros argumentos y nuestras propuestas para trasladárselas directamente a todos los ciudadanos. En la pregunta número 4, ¿cuál ha sido su momento más triste y su momento más feliz en la vida? Tristes varios, la muerte de mi papá, de mi hermano, y el año pasado, ahora el 30 de agosto cumple un año de fallecer un sobrino que prácticamente fue quien lo crió y que en un accidente de motocicleta en el puente de Provenza falleció. Son momentos muy duros, muy difíciles. Todavía mi papá hace más de 12 años murió, mi hermano hace más de 5 y mi sobrino apenas va a cumplir un año, y esos recuerdos los tiene uno en el alma. Los recuerdo con alegría, por supuesto, pero también la tristeza de no sentirlos y de no estar. Han sido momentos difíciles. El hecho puntual de conocer ese día, de la muerte de cada uno de ellos, ha sido muy, muy nostálgico y de mucha tristeza. ¿Y el momento más feliz?
Los momentos más felices, los nacimientos de mis hijos, han sido muy importantes para mí, de mi hija que tiene 31 años, de mi hijo que tiene 22 años, verlos crecer, verlos terminar sus estudios, verlos convertirse en profesionales. Mi hija es abogada, está empezando una especialización en contratación estatal con el externado, y mi hijo está en su último semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Industrial de Santander. Entonces esos son momentos muy agradables. Ahorita que se vaya a graduar mi hijo va a ser un momento muy especial. En la pregunta número 5, como ya he explicado la dinámica del programa, la pregunta reina, por favor, escoja una papeleta para ver qué les sale allí. Acá, ahora me hace poner las gafas, me quitaron las gorras y las gafas y ahora me... Eso, bueno, acá dice, hay que quejarse, eso sí, señor. ¿Usted da propina en los restaurantes, lo que dice en la factura, cuánto o nada? Bueno, hay varias circunstancias. La primera es que cuando hemos ido en grupo familiar y digamos la cuenta sale un poquito más alta de 300.000 pesos, entonces uno dice, bueno, de la propina no me tase los 30.000 o los 35.000, cóbreme 20.000 pesos por la propina. Pues doy propina, por supuesto, porque reconozco el trabajo de las personas que nos prestan un servicio en los restaurantes, que les ayuda a mejorar su ingreso del que tienen directamente el restaurante, pero tampoco tengo, digamos, como la capacidad de decir voy a dar una propina de 50.000 o de 60.000 pesos cuando una cuenta de esta naturaleza se factura en algún sitio de estos. Entonces sí, damos propina, pero una propina, digamos, que sea racional. No soy el gran donador de propinas, pero hago el esfuerzo por ayudarle a los muchachos cada vez que entro a un sitio a consumir algún alimento. En la pregunta número 6, es candidato a la alcaldía de Bucaramanga. La pregunta, ¿le parece bueno o malo el actual alcalde? ¿Por qué? Pues digamos que más que bueno o malo es decepcionante encontrarse uno con una persona a la cual se le entregó un mandato popular, 142.000 personas casi, y que terminara enredado nuevamente con los actores políticos tradicionales, que terminara haciendo demagogia y que terminara desalentando a los ciudadanos en el gran esfuerzo que se hizo por derrotar a la politiquería y la corrupción en el municipio. Es frustrante para las personas que salieron a votar, para los que tomaron una decisión de impulsar a un señor que no lo conocía absolutamente nadie, solamente que alguien dijo que había que votar por él porque era la mejor opción para Bucaramanga, y pues las circunstancias sociales, económicas, de seguridad, de movilidad están a la vista en los graves problemas que tenemos en nuestra ciudad. En la pregunta número 7, ¿cómo serán sus relaciones con Gustavo Petro? Pues mire, es que aquí han tratado de transversalizar el tema local y regional con el tema nacional. Uno tiene que ser responsable en estas cosas, Miller, y ciudadanos. Un alcalde no puede elegirse hablando mal de un presidente. Yo vengo de la experiencia del Magdalena, como les conté, el año pasado. El gobernador de allá se eligió con un discurso contra el presidente entonces, Iván Duque. Salió electo y no tuvo la más mínima posibilidad de localizar un recurso del orden nacional para proyectos de interés de los ciudadanos del Magdalena, un departamento que es el tercero en pobreza multidimensional, en pobreza monetaria, y el sexto en pobreza multidimensional. ¿Qué había que hacer? Como es un departamento muy pobre, apalancarse con recursos de la nación, pero como se eligió diciendo que el presidente era lo peor de lo peor, pues el presidente Iván Duque no hizo ningún esfuerzo por apalancar recursos para que el Magdalena tuviera desarrollo. Uno no puede ser tan irresponsable. Uno tiene que entender que se va a elegir para administrar una ciudad y tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos en el escenario nacional o internacional, y no ponerse a hacer una campaña dependiendo de la popularidad del presidente del momento. En eso hay que ser responsables. En la pregunta número 8, Emiro Arias, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Por qué partido, grupo significativo o coalición se inscribió? ¿Y qué significa usted para estar dentro de esa coalición o grupo o partido? Bueno, mire, la historia del aval fue bastante curiosa porque estábamos haciendo un esfuerzo de que uno de los representantes a la Cámara que salió electo por la Liga de Gobernantes, que estaba tramitando una personería jurídica de manera muy independiente en el Consejo Nacional Electoral, faltando 5 días para el día final de la inscripción, le negaron la posibilidad de la personería, y al final, el día viernes, un día antes de la inscripción, logramos conseguir el aval de un partido que se llama Independientes, que pues su nombre lo dice y por eso lo acepté el aval, tiene esa característica de independencia, y hoy estamos pues enarbolando la candidatura nuestra con el aval de este partido político.
En la pregunta número 9, ¿cómo hará usted para tener mayorías en el Consejo? ¿Hará componendas políticas? Hay un programa de gobierno, hay un plan de desarrollo. Quienes quieran estar avalando y empujando ese plan de desarrollo que es sobre la base de los intereses de los ciudadanos, yo no creo que un concejal, a cambio de burocracia o porque se le niegue burocracia o porque se le niegue participación política en el gobierno, sobre la base de las condiciones en que está Bucaramanga, vaya a negar la posibilidad de desarrollo de cosas importantísimas y necesarias para ir resolviendo los problemas de la ciudad. La ciudad hoy tiene un nivel de informalidad cercano al 54% en el empleo. Esto hay que empezar a solucionarlo. Necesitamos resolver los problemas de la inseguridad, necesitamos resolver los problemas de la movilidad, necesitamos formalizar el empleo y darle un impulso al desarrollo productivo de la ciudad. Quien se niegue a eso, pues habrá que decírselo a los ciudadanos, pero yo no creo que la gente que se elija hoy vaya a tener la mayor resistencia a que las cosas se puedan hacer en función de resolver los problemas de nuestra ciudad. En la pregunta número 10, como le explicaba la dinámica del programa, la pregunta reina, por favor, don Emiro, escoja una papeleta para ver de la urna que hemos dispuesto allí, a ver qué sale. A ver. ¿Apoya la industria local? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Miller. Fíjate, la capacidad productiva de Bucaramanga, que estaba sustentada en las manufacturas, calzado, cuero, confecciones, entre otras, metalmecánica, ha venido desapareciendo a partir de la consolidación de los tratados de libre comercio en el 2002 y a partir del cierre de la frontera con Venezuela. ¿Qué teníamos nosotros? Una oportunidad muy fuerte de poderle exportar a un mercado vecino, donde hubo en el mejor momento, el intercambio llegó hacia los 8.000 millones de dólares con una balanza comercial positiva para Bucaramanga, lo que permitió que muchas empresas del calzado y que muchas empresas de confecciones sobrevivieran a los tratados de libre comercio. Pero con el cierre de la frontera durante 4 años, pues las consecuencias son nefastas. Hoy hay cerca de 43.000 personas que trabajan en las confecciones que terminaron desagregadas de sus empleos. Hay de las casi 100.000 personas que trabajan en la industria del calzado y los cueros, por lo menos el 50% de la gente se desagregó de estas cosas. Hay que volver a reactivar la dinámica productiva a partir de las manufacturas, que es un fuerte de la ciudad, darle un empuje para que esto se pueda formalizar y para que los ciudadanos de Bucaramanga tengan capacidad de ingreso y capacidad de consumo. Los ciudadanos de Bucaramanga hoy, su capacidad de consumo es muy limitada a la mera existencia de los alimentos y a los arriendos y por ahí para transportarse. De resto no tienen un valor agregado para generar un mayor consumo que permita que otros sectores de la economía se dinamicen. Esa es, digamos, la apuesta mía desde la visión como economista, que creo que tenemos un gran potencial para hacerlo, insisto en eso, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para entender que saliendo de la dinámica y del debate ideológico de la izquierda y de la derecha, nosotros nos concentremos en hacer de Bucaramanga una ciudad donde el capitalismo deje de ser un capitalismo medieval y proyectemos la ciudad hacia el futuro en unos desarrollos productivos modernos. En la pregunta número 12, Emiro Arias, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, ¿cuántos kilómetros de vías rurales ha pensado pavimentar en su municipio? Bueno, aquí yo no tengo tenía el dato sobre las vías terciarias y secundarias en el departamento, que suman cerca de 10.000. No tengo la proyección de los 3 corregimientos, de las 3 veredas que tiene Bucaramanga, cuántos kilómetros son, pero sí es necesario, porque aquí en el entorno nosotros tenemos una producción campesina local que permite que surtan en buena medida en ciertos sectores de alimentos que se consumen en la ciudad. Es necesaria la conectividad en nuestro entorno y adicionalmente pues resolver también la malla vial de Bucaramanga, que ha venido deteriorándose sustancialmente durante los últimos años. La pregunta número 12, ¿usted sacaría el ejército en su región para manejar la seguridad o cómo garantizaría la seguridad en el territorio? Bueno, el contexto está en que la ciudad ha sido tomada por bandas transnacionales de microtráfico, posicionalmente en las comunas, donde está la mayor marginalidad de la ciudad, que hay que recuperarla a través del Ejército Nacional, pero no es una decisión del alcalde, porque el mando sobre las tropas del Ejército Nacional y especialmente en la policía los tiene el Ministerio de Defensa a través de la cúpula militar. Habría que sentarnos con Presidencia de la República, hacer un plan estratégico de recuperación de choque para recuperar las comunas, pero a partir de eso también hacer un ejercicio de oferta institucional
para desconectar a cientos de jóvenes que están hoy en los circuitos de la violencia vinculados al microtráfico, a las bandas de motoladrones, a las bandas criminales, etcétera, etcétera. No es solamente un proceso de fuerza, porque insisto en esto, aquí tenemos al general, supergeneral de la policía, que es el secretario del Interior, que fue comandante de la MEBUC, que estuvo 2 años acá, que asestó los mayores golpes a la delincuencia organizada en la ciudad, y que en 2 años casi que lleva en Bucaramanga no ha podido, por el solo ejercicio de la fuerza con la policía, resolver los problemas de inseguridad. Entonces, no es solamente un hecho policivo, hay que hacerlo, por supuesto, necesitamos reforzar el pie de fuerza, no tenemos más de 900 policías en la ciudad, necesitamos meterle a esto tecnología, cámaras de reconocimiento facial, cooperación y solidaridad ciudadana, una serie de factores que nos permitan a nosotros ir cerrándole el espacio y estrechando el espacio a la delincuencia. Pero fundamentalmente también tenemos que hacer una oferta institucional para que esos jóvenes tengan oportunidades de educación, de emprendimientos y de empleo, y no escojan a los actores violentos como quienes son los que pueden resolverles su futuro. La pregunta número 13, ¿cómo controlará para que el programa de alimentación escolar PAE sea eficiente en su territorio? Bueno, es decir, es que la ley está, hay un decreto que es el 29852 que reglamenta los PAEs, desde la consolidación del personero del colegio, el rector del colegio, los padres de familia, etcétera, etcétera. Tiene un organigrama y unos esquemas de administración de esto, el control de la calidad de los alimentos, que no se hacen porque los mandatarios no tienen la decisión de que estos PAEs tengan en su mayoría una prestación de la calidad. Pero yo les quiero precisar esto: el carácter misional del PAE no es hacer un complemento nutricional, de hecho lo es. El carácter misional del PAE es evitar la deserción escolar. Por eso la gravedad del asunto cuando se roban los recursos del PAE. Cuando se roban los recursos del PAE, lo que están es combinando a que jóvenes deserten de la escolaridad y terminen en esos circuitos de violencia. Nosotros estamos proponiendo implementar la jornada única para tener a los muchachos todo el día en actividades desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde concentrados en esto. Pero para poder implementar la jornada única necesitamos revisar la infraestructura física, educativa de la ciudad y empezar a hacerlo gradualmente, donde encontremos la mayor posibilidad de resolver problemas de inseguridad y de marginalidad. Esta es una propuesta muy interesante en materia educativa, que tiene que ver con que el PAE deje de ser un PAE, 2 mogollitas, una fruta y un juguito, y termine siendo un almuerzo a la 1 de la tarde con todos los complementos nutricionales necesarios para que los jóvenes tengan una mejor capacidad en sus desarrollos mentales y psicomotrices. La pregunta número 14, ¿cómo garantizará la seguridad alimentaria en su territorio? ¿Creará algún programa? No es fácil, Miller, porque esto corresponde a unas lógicas del mercado capitalista, a un proceso de importaciones que está surtiéndose, como le decía, a partir de los tratados de libre comercio. Hoy Colombia no tiene seguridad alimentaria, estamos importando cerca del 40% de los alimentos que estamos consumiendo. Nuestro aparato productivo agrícola cada vez se deteriora más, por eso la urgente necesidad o de que haya una política de subsidiariedad hacia el productor agrícola, o que se renegocien los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Te voy a dar un ejemplo. Santander producía 9.500 hectáreas de maíz tradicional en el año 99. Hoy no producimos sino 1.500 hectáreas en todo el departamento. ¿Eso qué implica? Que nosotros en cualquier momento, de donde estamos importando la mayor cantidad de maíz, que es de los Estados Unidos, de donde importamos 6 millones de toneladas de maíz, 5 millones y medio de toneladas de maíz amarillo y 500.000 toneladas de maíz blanco, si en algún momento hay una crisis, una pandemia como el COVID en materia, digamos, de seguridad en la agricultura, nosotros podríamos empezar a tener dificultades para resolver nuestra propia alimentación, siendo un país altamente agrícola. Entonces, determinar un escenario de seguridad alimentaria cuando dependemos fundamentalmente de importaciones para poder hacerlo es bastante complejo. Tendríamos que hacer un estudio mucho más profundo de los entornos rurales que tenemos en Bucaramanga y hacer una estrategia con los campesinos de nuestras veredas y nuestros corregimientos para mirar cómo vamos paso a paso implementando productos estratégicos en materia agrícola para ir garantizando renglones de la alimentación de los bumangueses que no dependan de las importaciones fundamentalmente. En la pregunta número 15, la pregunta reina, por favor, don Emiro Arias, escoja una pregunta de la urna. Esta urna virtual. Esta urna virtual, sí señor. Bueno, a ver, dice, ¿prefiere el efectivo o la tarjeta de crédito? ¿Por qué? Yo creo que las dos cosas se complementan.
Yo creo que las dos cosas se complementan. A veces, a mí no me gusta casi portar efectivo, pero a veces el efectivo es necesario porque hay cosas que todavía no tienen la capacidad, digamos, tecnológica de la tarjeta. En algunos escenarios uno tiene que llevar efectivo. Cuando usted se va a comer la rellenita, cuando se va a comer la papita en el barrio, la empanada, usted no puede llegar allá con una tarjeta a pedirle al de la empanada el datáfono. Ahora pues hay otra cosa que es muy funcional, que es las transferencias a través de Nequi o a través de DaviPlata, que funcionan también, pero digamos que de vez en cuando es bueno portar efectivo para algunas situaciones muy particulares. En la pregunta número 16, ya estamos corticos. ¿Cuál es la inversión en infraestructura más apremiante en su territorio y cómo ha planeado ejecutarla? Miller, una propuesta que nosotros tenemos es, y que además es una denuncia que he hecho en los entes de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Ministerio de Transporte, Invías y Presidencia de la República, es que se suspenda el contrato que se hizo sobre la construcción del anillo vial externo. No está en Bucaramanga, pero muchísimo de lo que va a pasar con la movilidad en Bucaramanga va a depender de esa obra, que es una obra magnífica como está diseñada en el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano, con 2 doble calzadas de 14 metros, una vía completamente extendida en 60 metros de ancho, con una franja en la mitad de 10 metros para la posibilidad en el mediano y en el largo plazo de un tren ligero que permita conectar perimetralmente al área metropolitana que está conurbada, que está pegada, ya todos los municipios están pegados, y que es una obra necesaria, pero no como la contrató Mauricio Aguilar, violando todas las normas y solamente firmándola por firmar un contrato para hacer de las suyas en ese contrato. La obra, que era de 60 metros, la convirtió en una carreterita de 7 metros que va a generar unas condiciones de intransitabilidad en 10, en 15 o en 20 años para Bucaramanga, convirtiendo a Bucaramanga en una ciudad paria completamente en materia de movilidad. Ese es un objetivo que tengo, no de ahora en la campaña, sino desde el mes de marzo, que hice la denuncia en los entes de control después de que se firmó el contrato para la ejecución de esa obra, que está completamente desfinanciada, que es un esperpento hacia la corrupción y que necesitamos los bumangueses tener la certeza de que vamos a recuperarla. Pues se cumplieron los 20 minutos hasta la pregunta número 16. Ha sido un placer que nos haya acompañado en este programa. Lastimosamente no pudimos hacerle todas las preguntas, pero bueno, ha sido muy interesante escucharlo. Señor Emiro Arias, muchas gracias por atreverse a participar en la segunda temporada de Los Escogidos. 15 segundos para despedirse. No, agradecerles a ustedes como siempre, decirle a los ciudadanos que es muy importante lo que va a pasar en estos 4 años, porque viene la elaboración de un nuevo plan de ordenamiento para la ciudad, y que el plan de ordenamiento territorial que se decida hacer tiene que estar en función de los intereses de la mayoría de los ciudadanos y no en función de los intereses inmobiliarios de 3 o 4 personajes de esta región. Muchas gracias, muy amables, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, señor. Recuerdo a los candidatos que están abiertas las puertas de Corrillos para que vengan y nos presenten sus propuestas para que la comunidad los conozca y sepan por quién van a votar. Todos son bienvenidos. A ustedes, televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Miller Arevalo y este es el polígrafo de las elecciones 2023 de Corrillos, Los Escogidos. Hasta pronto.